Buenos días, mi nombre es Jorge González Caro. Muchísimas gracias Juventud Unida en Acción por esta invitación a hablar sobre estos temas que nos ocupan hoy. Yo soy representante auxiliar del Fondo de Población en Venezuela. El Fondo de Población es una agencia del Sistema de Naciones Unidas que trabaja para un mundo en el que todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. Vamos a estar mirando un contexto demográfico de las mujeres en el país y luego vamos a hablar de dos problemas que son muy relevantes para nosotros en este ámbito, que son el embarazo adolescente y la violencia contra las mujeres. En el programa de país que tenemos para Venezuela desde el Fondo de Población para el año 2015-2019, básicamente nos hemos enfocado en, este es un país de unos 30 millones de habitantes con una tasa de crecimiento de 1,5% anual. El 21% de la población vive en condición de pobreza, 6% en pobreza extrema, 55% de la población es menor de 30 años, es decir, es un país joven todavía. Existe la necesidad, por tanto, de incrementar la inversión en juventud, incluida la inversión en mejorar la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la educación integral de la sexualidad. La tasa total de fertilidad ha disminuido de 2,9 a 2,2 niños por mujer entre los años 2002 y 2013. La prevalencia de anticonceptivos alcanza 62%. Sin embargo, las tasas de fertilidad presentan grandes disparidades entre regiones, grupos étnicos y niveles de ingreso. Las necesidades insatisfechas de insumos anticonceptivos alcanzan el 11%. Se requiere más esfuerzo para mejorar la logística en los sistemas nacionales de previsión, compra y distribución de insumos anticonceptivos. El 88% de la población vive en áreas urbanas en el eje norte costero. La población indígena está estimada en 725.000 personas, representa el 2,5% del total. El objetivo de desarrollo del milenio más lejano para nosotros es el 5, con 72 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y el embarazo adolescente es un reto mayor, ya que la tasa de fecundidad para las edades de 15 a 19 es 101 por 1.000 mujeres, siendo un promedio para la región latinoamericana de 73 por cada 1.000 mujeres. Digamos, este es el contexto general en el que tenemos un programa de país en Venezuela. Una mirada rápida, algunas cifras del censo para mirar el contexto demográfico en el que están las mujeres en Venezuela. Tenemos una población que tiene 50,3% de mujeres, 49,7% de hombres. La proporción, la relación de hombres-mujeres es 98,9 hombres por cada 100 mujeres. Como ven, nacen más mujeres más hombres que mujeres, pero luego los hombres van muriendo más rápido y al final la proporción es 70,7 hombres por cada 100 mujeres. La estructura demográfica del país ha cambiado. Esto implica que ya no es un país de niños, es un país de jóvenes y eso conlleva problemas porque la mayor parte de la población está en edad reproductiva. La situación de dependencia es básicamente 50 personas dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar. Esto significa que estamos en plena transición demográfica y esto también plantea unos retos muy importantes para todo lo que es la juventud y la población en edad reproductiva. Por primera vez en el censo 2011 se cruzaron las líneas entre Mujeres Unidas o Población Unida y Casada. Hasta el censo 2001, cuando se hablaba de parejas, la mayor proporción estaba entre los casados. En este censo 2011, por primera vez, los unidos superan a los casados cuando se trata de parejas. La jefatura del hogar también ha sufrido cambios importantes. En el último censo, el 39% de las mujeres declaraban ser jefas de hogar. Dos grandes problemas que afectan a la mujer venezolana, y aquí queremos concentrar la presentación. Uno es el embarazo adolescente y otro es la violencia. En el estado de la población mundial, que es el informe que prepara el Fondo de Población, en el de 2013, se subrayaban los principales desafíos que implicaban los embarazos adolescentes y las graves consecuencias que el embarazo en adolescente tiene en educación, en salud y en oportunidades laborales. Este informe llama a la acción básicamente afirmando que los embarazos a temprana edad reflejan impotencia, pobreza, presiones de los padres, las familias y comunidades y en numerosos casos son el resultado de violencia sexual o coerción. En el caso de las adolescentes de menos de 18 años y particularmente en las menores de 15 años,
El embarazo no es el resultado de una decisión deliberada. Al contrario, el embarazo en general es el resultado de la ausencia de poder de decisión y de circunstancias que están fuera del control de la niña. Prevenir embarazos no es modificar el comportamiento de las niñas, que es a lo que muchas veces se dirigen las campañas, culpabilizar a las niñas. Las niñas no necesitan estigma, no necesitan discriminación, lo que necesitan es apoyo. Ninguna campaña publicitaria o distribución de anticonceptivos va a tener relevancia para una niña que no tiene el poder de tomar decisiones significativas respecto a su cuerpo y su sexualidad. Las causas subyacentes a los embarazos adolescentes son causas estructurales muy complejas. Ahí encontramos desigualdad de género, obstáculos a los derechos humanos, pobreza, matrimonio infantil, violencia y coacción sexual, políticas que restringen el acceso a la educación sexual adecuada a la edad, falta de acceso a educación y servicios diferenciados y amigables de salud reproductiva, subinversión en el capital humano de las niñas y las adolescentes, entre otras cosas. Algunos datos mundiales para ver el tamaño de este problema. Todos los años, 7,3 millones de niñas menores de 18 años dan a luz. 95% de los partos en adolescentes ocurren en países en desarrollo. Significa que hay una relación muy estrecha entre embarazo adolescente y desarrollo. El embarazo adolescente es un fenómeno preocupante en América Latina y el Caribe. Al menos una de cada 5 mujeres tiene su primer hijo antes de cumplir los 18 años de edad en la que deberían estar terminando la escuela secundaria. La tasa de adolescentes embarazadas de la región solamente es superada por el África subsahariana y es mucho mayor que el promedio mundial. En particular, la tasa de embarazo adolescente en Venezuela es la más alta de toda Sudamérica. Datos nacionales. En 2011 nacieron 141.499 niños, datos de la Oficina de Registro Civil, de madres menores de 19 años, es decir, 23% del total de nacimientos. Esto significa que hay un parto de una menor de 19 años cada 4 minutos en Venezuela. Podríamos decir también que el 68% de esas madres menores de 19 años estaba casada, unida, viuda o divorciada al momento de dar a luz, que es una cifra también espeluznante. Las niñas menores de 15 años son particularmente vulnerables, por lo que este grupo necesita enfoques que aborden su situación de manera estratégica. Las adolescentes son agentes de cambio. Por eso es que es tan importante darle atención a este grupo de edad. Cuando un adolescente recibe 7 años o más de educación, va a retrasar su matrimonio 4 años por lo menos. Cada año de escuela primaria supone un incremento de su futuro salario de entre un 10 y un 20%. Por eso debe permanecer en la escuela. Cuando las mujeres y adolescentes ganan un salario, reinvierten el 90% del mismo en su familia. Las mujeres que trabajan llevan sus ingresos a la casa. Los hombres muchas veces sienten el derecho de quedarse con la cerveza, con los juegos. La mayor inversión en el hogar la viene del trabajo femenino. Por eso es que la apuesta al trabajo femenino es tan importante. Los niveles superiores de escolarización se corresponden con una mejor salud neonatal e infantil. Millones de adolescentes ven sus proyectos de vida truncados y su potencial perdido por la falta de educación, la violencia y el embarazo. ¿Cuáles son las consecuencias de estos embarazos? Primero, el riesgo de los adolescentes menores de 16 años de morir durante el embarazo, parto y posparto es 4 veces mayor que en mujeres mayores de 20 años, porque sus cuerpos no están físicamente preparados todavía para dar a luz. Los niños nacidos de mujeres menores de 15 años tienen un 50% más de riesgo de muerte neonatal temprana, comparados con los niños nacidos de mujeres entre los 20 y 29 años de edad. Invertir en las adolescentes genera ondas expansivas que benefician a sus familias, a sus comunidades y a sus países. El embarazo adolescente representa para el país menos competitividad económica. O sea, no es simplemente un problema. Pobrecita esta niña que se embarazó. El país se atrasa con los embarazos adolescentes. El embarazo adolescente tiene un costo económico muy alto para la economía de un país. Prevenir un embarazo adolescente puede costar en promedio a nivel global $17, en tanto que atender un embarazo adolescente cuesta unos $235 al año. Significa que es una buena inversión para un país trabajar en prevención de embarazo adolescente.
Cuando se invierte en las adolescentes, hay mucho más beneficios para las mujeres. Más educación, más salud, se retrasa la maternidad, hay mayores ingresos y ya vimos lo que eso significa para la familia. Mejores empleos, capacidad de ahorro, mejor situación económica familiar. Definitivamente las mujeres están mejor, las familias están mejor cuando las mujeres trabajan. Invertir a los adolescentes también genera mayores beneficios para el país. Aumenta el Producto Interno Bruto, hay mayor salud en el país, hay mayor participación ciudadana, hay una fuerza laboral femenina que se incrementa y que le genera beneficios a la economía global, y el desempeño económico mundial contribuye a la reducción de la pobreza cuando se incrementa el empleo femenino. La fecundidad venezolana, el embarazo adolescente, visto desde el mapa de lo que es el embarazo adolescente, es muy dramático. Aquí vemos en este mapa, por ejemplo, lo que llamamos fecundidad adolescente precoz o muy temprana, que es en los menores de 15 años. Fíjense como todos esos municipios que están pintados de rosado allí son municipios donde los embarazos de menores de 15 años son muy elevados. Fíjense que por supuesto hay una relación, hay una desigualdad geográfica en estos embarazos. Hay mayores embarazos en la zona más deprimida. Luego tenemos los embarazos entre 15 y 17 años, que como ven también cubren una buena porción del país, y en general luego la fecundidad de 18 a 19 años, y en general, en los que son menores de 20 años, en embarazo adolescente en términos generales, que afecta prácticamente todo el territorio nacional, pero con énfasis en los sectores de mayor ruralidad y pobreza. 8 maneras para proteger niñas y adolescentes. O sea, ¿qué debemos hacer? Lo primero, invertir en las niñas. Mantener a las niñas en las escuelas, detener los matrimonios tempranos y prevenir las infecciones de VIH tiene efectos en los índices de fecundidad adolescente. Educación integral de la sexualidad conforme a la edad. Información basada en currículo proporciona herramientas e información científica relevante para tomar decisiones sobre su vida sexual. Tercero, invertir en servicios para adolescentes y jóvenes. Servicios diferenciados y amigables de salud adaptados en cuanto a ubicación, horario, privacidad, atención psicológica para los adolescentes y jóvenes son la mejor inversión para prevenir embarazos. Invertir en niñas embarazadas o que tienen hijos, tomar medidas para asegurar que no pierdan oportunidades de educación y empleo futuras, formarlas para que se incorporen al mercado laboral. 5. Poner fin a la coerción sexual y a la violencia. Disminuir la brecha entre los derechos establecidos en las leyes como la Ley Orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la Ley Orgánica para la protección de niñas, niñas y adolescentes, y su implementación es un imperativo inmediato. Llegar a las niñas de 10 a 14 años, abordar los temas de desigualdad entre géneros, pobreza, fecundidad desde más temprano, incluyendo proyecto de vida. Desde los 10 años tenemos que comenzar a hablarle de proyecto de vida a nuestras niñas. Involucrar a los niños y a los hombres. Debemos empoderar a los hombres y a los niños en los temas de género, hacerlos corresponsables, reeducarlos en el marco de lo que hemos llamado las nuevas masculinidades. 8. Adoptar enfoques basados en derechos humanos y cumplir con las obligaciones de los derechos humanos internacionales. Promover la comprensión de que una niña que pierde la educación por un embarazo está perdiendo su derecho a la educación. Cuando se le niega el acceso a métodos anticonceptivos, se le está negando también su derecho a la salud. En la segunda parte de esta conferencia vamos a hablar sobre violencia basada en género. Aquí hay básicamente un par de argumentos que nosotros queremos exponer el día de hoy. Uno, el argumento que llamamos de justicia y derecho. Poner fin a la violencia contra las mujeres significa darle total cabida e interpretación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que establecen en uno de sus enunciados fundamentales que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Eso parece una perogrullada, pero haber avanzado en la inclusión de la condición de especificidad, es decir, de hablar de todos los seres humanos, pero entre todos los seres humanos también las mujeres, es la garantía de poseer herramientas para construir una vida libre, plena de oportunidades y potencialidades, y es lo que ha permitido abordar de forma concreta los derechos de las mujeres. Esto parece una perogrullada, pero fíjate, por ejemplo, en el mundo
se producen 80 millones de abortos selectivos al año. Es decir, 80 millones de mujeres que son abortadas por el hecho de ser mujeres. Además del argumento de derechos humanos, tiene un marco internacional que está muy bien normado. Está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es lo que llamamos la CEDAW. Está la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se conoce como la Convención de Belén do Pará, que incorpora el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres como un derecho humano y la necesidad de que los Estados miembros aprueben e implementen legislaciones nacionales y políticas públicas que contribuyan a la erradicación de ese problema. En el marco nacional tenemos que Venezuela asumió el reto de cumplir con las disposiciones emanadas de estos dos convenios y cuenta hoy con una legislación de las más modernas de la región en la materia, la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa es probablemente una de las leyes más avanzadas en materia de violencia contra la mujer. Para que ese derecho tenga vigencia y se pueda ejercer, es necesario activar y profundizar la función institucional de vigilancia al cumplimiento de los compromisos adquiridos. Es decir, no basta que nosotros tengamos un marco jurídico de avanzada si no lo hacemos cumplir. Además del argumento de derecho que ya expuse, desde el UNFPA también nos preocupamos mucho por lo que llamamos el argumento instrumental, es decir, establecer que la completa participación de la mujer es imprescindible para lograr salir de la pobreza y para promover el desarrollo sostenible y la paz. El desarrollo sostenible y la paz solamente es posible cuando se vive en un mundo donde las mujeres no son víctimas de violencia y donde las mujeres están plenamente incorporadas a la producción y a la educación. Para lograr el desarrollo pleno de la nación es necesario que todas las niñas y todas las mujeres sean tratadas con dignidad y respeto. El cuadro normativo venezolano es muy rico. Como les dije ya, incorpora la CEDAW, incorpora la Convención de Belén do Pará, tiene la Ley Orgánica por el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, tiene un Código Orgánico Procesal Penal y una Constitución que le da relevancia al rol de las mujeres. Este Código Penal está ahora mismo en revisión y la Ley Orgánica por el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia ha incorporado también el feminicidio dentro de las formas de violencia. Pero una cosa es el derecho formal, lo que está establecido en las leyes, y otra cosa es el efecto material que esto genera. Para que efectivamente el derecho formal dé acceso a la justicia, es necesario que las instituciones, los servidores públicos, las servidoras públicas puedan efectivamente activar planes de protección, prevención, atención y le den una respuesta rápida, transparente y eficaz a las denuncias sobre violencia que presenten las mujeres. Esto es lo que en lo material puede traducirse en ponerle límites a la conducta violenta de los agresores, erradicar la cultura machista, porque aquí hay básicamente un tema cultural detrás de la violencia contra las mujeres, y proteger de manera real, rápida y efectiva a las víctimas. Cuando les digo que hay un tema machista aquí cultural de fondo, es porque hay una diferencia sexual entre hombres y mujeres, que todos lo conocemos, la aceptamos y es así. Pero una cosa es que tengamos diferencias sexuales y otra cosa es que tengamos desigualdades sociales basadas en las diferencias sexuales. Esto tiene orígenes muy profundos en la historia cultural de nuestro país, en general de los países de América Latina y el mundo, que es que basado en las diferencias sexuales que las mujeres tienen, digamos, físicamente menos capacidad que los hombres, menos fuerza, etcétera, se fueron generando tareas específicas y tareas diferentes. Estas tareas derivaron en lo que fue la especialización. A las mujeres se les fue otorgando lo que se llama el rol reproductivo, es decir, tener los hijos y atender la casa, y los hombres fueron tomando en esa especialización el rol de ser proveedor, de trabajar, de encargarse de buscar afuera de la casa el sustento del hogar, y eso generó la primera división del trabajo, y esa división se dio por sexo y por edades. O sea, las niñas hacen una cosa en la casa, los varones hacen otra cosa. Las mujeres se encargan del hogar, los hombres se encargan de trabajar afuera. Eso fue generando una cierta acumulación de poder por parte de los hombres,
porque trabajando afuera, entonces eran los que tenían acceso a los beneficios económicos que genera el trabajo, y ese beneficio económico que genera el trabajo y que le da una cierta estabilidad al hogar fue invisibilizando a la mujer del trabajo que hace, porque la calidad de vida que el hombre puede tener por estar trabajando afuera es posible porque hay una mujer en la casa haciendo una cantidad de maniobras económicas, etcétera, más en estos tiempos de crisis, pero que son invisibilizados. Y eso fue lo que fue generando desigualdad social. O sea, tiene una mujer que está en la casa todo el día trabajando, bregando, haciendo que la casa sea viable y posible, y lo que recibe es el calificativo de que no, ella no trabaja, ella está en la casa. Entonces, claro, hay una desigualdad que ya dije que es biológica, basada en el sexo, una diferencia, o sea, un hombre tiene un pene, una mujer tiene una vulva, son diferentes, son innatos, y hay una desigualdad basada en género, que esa es aprendida, y que esa es la que se tiene que enfrentar y se tiene que cambiar. Nadie está pidiendo cambiar las diferencias de sexo, lo que queremos cambiar son las desigualdades basadas en género, que son históricas, que son culturales y que son aprendidas. Esas desigualdades se reflejan en los roles que le damos. La mujer tiene un rol predominante en el ámbito privado, en la esfera privada, y el hombre en lo público. La función de la mujer tiene un carácter más de carácter reproductivo, biológico, la maternidad, la crianza, cuidado, trabajo doméstico, trabajo comunitario, en tanto que el hombre tiene una función más en lo económico y en lo social, porque se encarga de producir bienes y servicios y hace política pública y defensa, etcétera, en lo social. El estereotipo, eso por supuesto ha ido cambiando. Eso ha ido cambiando porque las mujeres han ido cada vez más metiéndose en el ámbito público, metiéndose en el terreno productivo, y aquí hay una reflexión muy importante que hacer. Las mujeres han ido cada vez más abarcando terreno en el ámbito productivo, sin embargo, los hombres no han en esa misma medida entrado al campo de lo reproductivo. Es decir, la mujer está trabajando en la calle más, cada vez más, pero el hombre no está trabajando más en la casa, no está ayudando cada vez más con el cuidado de los niños, con la crianza, con el cuidado de la casa, con lavar la ropa, con lavar los platos. En la medida que la mujer se mete en el campo productivo, el hombre debería meterse en el campo reproductivo en igualdad de condiciones. Y de eso se trata el enfoque de las nuevas masculinidades. Entonces lo que se espera de la mujer siempre ha sido ternura, docilidad, dependencia, servilismo, en tanto que del hombre se espera siempre mayor fortaleza, independencia, iniciativa, y esos son estereotipos de género que tenemos que ir rompiendo. Entonces, el poder económico que gana el hombre se reproduce en dependencia económica para la mujer, el poder político que gana el hombre, entonces es invisibilización para la mujer, que siempre dice, detrás de todo gran hombre hay una mujer, porque nadie sabe quién es y que nunca la ve, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el acceso a la educación se privilegia al hombre, la mujer dice, ¿para qué va a estudiar si ya está trabajando en la casa? Y ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso es violencia. Entonces, hay estereotipos de género que nosotros tenemos que ir eliminando. Hay un trabajo muy bueno hecho por Facio en 1997, que muestra cómo los comportamientos que se esperan de hombres y las mujeres son distintos de acuerdo a cómo lo asumimos desde la lingüística, ¿no? Por ejemplo, cuando ves la palabra activa y dices es una mujer activa, entonces es nerviosa. Pero si es un hombre activo, entonces él es inquieto. Si es un hombre, si tú dices prudente y se trata de un hombre, lo asumes como cobarde. Si es prudente y una mujer, la asumes como juiciosa o cauta. Si un hombre se somete, es arrastrado. Si una mujer se somete, es fiel, se entrega. Entonces hay una acepción diferenciada para el rol que nosotros le estamos dando a los hombres y a las mujeres en el lenguaje, y eso hace que tengamos estereotipado toda una cantidad de conductas que vamos nosotros reflejando en nuestro propio comportamiento. Eso por no entrar en el terreno, por ejemplo, cuando tú dices un zorro, es un tipo muy vivo, qué sé yo, una zorra, y un perro, un tipo que es así, qué sé yo, y una perra, es una mujer. Entonces todo el tiempo, digamos, cuando lo queremos ver desde el punto de vista lingüístico, la mujer sale perdiendo en estos estereotipos. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce 19 tipos de violencia. 19 tipos de violencia. Es un deber de todo ciudadano venezolano aprender a reconocer la violencia contra la mujer. No estamos hablando simplemente de violencia física, que es una de las violencias que hay contra la mujer, pero en cualquiera de sus manifestaciones tenemos que aprender a reconocerla. Hasta hace pocos años
en muy pocas partes del mundo se consideraba la violencia ejercida dentro del ámbito doméstico de la pareja como un delito. Los golpes, el maltrato, las ofensas, las humillaciones se entendían como asuntos privados de las parejas donde nadie tenía que meterse. Se decía aquí son pleitos entre marido y mujer. Afortunadamente los tiempos van cambiando. Hoy existe más conciencia para percibir la violencia doméstica como un problema social y no como un conflicto individual. Todo acto de violencia, humillación, ofensa, maltrato, golpe, violencia obstétrica, cualquiera de las 19 categorías que aparecen en la ley, tienen que ser reconocidas por cualquier persona y deben ser denunciadas. No olvidemos que no se trata de un problema entre marido y mujer, sino que es un delito. Así está establecido en la ley, de manera que se puede estar cometiendo un delito en frente de todas y todos nosotros y en consecuencia debemos estar atentos y firmes para ayudar a la víctima a contactar con instituciones legales y lograr que el agresor sea castigado. Y el castigo comienza con la denuncia. Los invitamos a leer desde nuestra página web un libro sobre las recomendaciones que hemos escrito para optimizar la recepción de denuncias de violencia contra las mujeres, donde hay, digamos, una explicación mucho más profunda de todas las implicaciones sociales, culturales que tiene el asunto de la violencia contra las mujeres. Cualquier contacto adicional pueden tenerlo con nosotros a través de venezuela.unfpa.org. Pueden seguirnos en Twitter en @unfpa_be y en YouTube y en Facebook UNFPA Venezuela. Aprovecho para invitarlos que el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento del Estado de la Población Mundial 2015. Nos pueden seguir en Twitter para ver todo lo que está ocurriendo allí. El tema justamente es salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas en situaciones de riesgo. Los invito a seguirnos allí y creo que más adelante vamos a tener, ahora sí en vivo, una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Chao.